En cuanto a carga interna, ¿qué podríamos mirar? Frecuencia cardíaca, lactato, el RPE, por ejemplo, la sensación del deportista, la fatiga muscular local, no solamente la sensación, de cómo ha sido toda la sesión, sino a nivel de piernas, cómo están a día de hoy, independientemente de lo que se ha hecho hoy, es decir, por la razón que sea, cómo sientes tus piernas de pesadas. Y también, por ejemplo, podríamos incluir el wellness al día siguiente, es decir, aunque no es precisamente justo la carga de esa sesión, si al día siguiente tú te levantas de tal forma, creo que tiene mucho sentido y que es muy útil. Muy buenas compañeros, aquí estamos una semana más. Estoy aprovechando una mañana con el equipo, jugamos a las 3, entonces no tenemos shoot around y tengo aquí un ratillo libre y voy a grabar este podcast. Llevo tiempo preparándolo y creo que hoy es el día en el que lo voy a sacar adelante. Va a ser cortito, pero bastante denso. Es decir, tenemos mucho contenido, pero condensado en muy pocos minutos. Antes de arrancar, comentaros, como hago siempre, porque siempre hay compañeros que no saben bien en qué consiste y demás, deciros que el Learning Lab, el Strength and Conditioning Learning Lab que tenemos en Asesport, es una plataforma de educación enfocada 100% para preparadores físicos que sienten que no es suficiente con lo que aprendieron en la carrera y que quieren especializarse más en rendimiento deportivo, en cómo entrenar, en preparación física, en diferentes aspectos. Es decir, la idea es tener todo lo que un prepa necesita de todas las diferentes áreas con un precio mínimo, un precio simbólico al mes, ¿vale? De momento ya hay 24 cursos y seguirá habiendo nuevos cursos cada mes. También grupo de Discord donde hacemos contactos, tenemos diferentes debates, también un regalo extra cada mes, es decir, en enero, por ejemplo, un regalo extra de enero que no se consume en febrero. Si entras en febrero, ya no aprovechas el de enero. Lo mismo con el de febrero. Si entras en marzo, ya no puedes acceder al de febrero. Por lo tanto, cuando tú entres, disfrutarás de todos los cursos que ya hay, que son 24 y cada mes nuevos cursos, pero además cada mes te llevas un regalo específico de ese mes, que solo disfrutas si ya estás dentro. Si entras más tarde, tienes todo el contenido estándar, por así decirlo, todos los cursos, pero no has podido disfrutar de ese regalo, ese contenido extra de los meses anteriores, ¿vale? Entonces, si cualquier persona tiene cualquier duda, escribidnos y os contamos todo sin ningún compromiso. Vale, vamos ya al lío. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a ver? Básicamente vamos a hablar de control de la carga desde una forma una perspectiva muy práctica. Es decir, hemos hablado ya en un episodio de la carga externa, en otro la carga interna, que han ido muy bien, han tenido muchísimas escuchas, sobre todo la carga interna, y ahora la idea es digerir todo eso, que fue mucha información, creo que interesante desde mi punto de vista, pero realmente ahora la idea es digerirlo y llevarlo a una perspectiva práctica. Si no habéis escuchado los episodios, os recomiendo que lo hagáis. Os vamos a dejar en las notas del episodio el enlace a cada uno de ellos, ¿vale? Al número del episodio en el que hablamos la carga externa y tratamos también la carga interna. Y entonces os recomiendo que primero escuchéis esos para ahora intentar quedaros con la parte más práctica una vez que habéis escuchado la parte un pelín más teórica o más fisiológica, ¿vale? Entonces vamos ya a por ello. ¿Qué vamos a tratar hoy? En primer lugar, por qué es importante, por qué debemos controlar la carga desde mi punto de vista. Y después hablaremos de diferentes formas de hacerlo. Por último, iremos un poco más a la parte personal y cómo yo lo hacía en el pasado y cómo lo hago ahora. Es decir, os voy a contar diferentes formas que hay y después cuáles, desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia, me han sido las más útiles para que quizás os ayuden a ahorraros algún error y a ir directamente a algo más funcional, ¿vale? Entonces, vamos ya al primer punto. ¿Por qué es interesante o por qué es importante controlar la carga? Básicamente, el control de la carga nos permite regular y recibir feedback sobre el proceso de entrenamiento. Es decir, al final, si no controlamos la carga, es muy difícil que demos los estímulos que debemos dar. Imaginaos, por ejemplo, que un jugador intenta mejorar su tiro de 3 y siempre que lanza no consigue ver si anota o no anota. Es decir, imaginaos que hace el tiro lo mejor posible, pero después o cierra los ojos o no tiene ningún tipo de clave, ni visual ni auditiva, para saber si ha metido o no. Difícilmente va a mejorar su tiro. Ahora imaginaos, por ejemplo, que realmente ve o le dicen, bueno, mejor dicho, no ve, pero le dicen si ha entrado o no ha entrado, es decir, 0 o 1. Vale, ¿has anotado? No has anotado, pero si no ha anotado, no sabes si ha sido corto, largo, al lateral, cómo ha sido ese fallo, si ha sido un airball o si ha sido a lo mejor el típico balón que hace la corbata y se sale. Imaginaos, por ejemplo, que el proceso de entrenamiento tenemos las lesiones que ocurren, ¿vale? Como resultado, y también los partidos que ganamos o que perdemos. Es decir, una visión muy reduccionista y muy simplista y muy final, muy resultadista, ¿vale? Es algo más que no saber nada, es decir, que simplemente hacer ejercicios, pero nos falta muchísimo.
¿Qué conseguimos si controlamos la carga de una forma adecuada? Tener toda la información. Por ejemplo, ese tirador que tira y que cuando anota ve si anota pero un pelín pasado, anota pero casi se le queda corta, anota pero hacia la izquierda, si falla por un airball, si falla por falta de fuerza, si falla porque ha ido muy largo, toda la información. Y con toda esa información él puede reajustar y mejorar cada tiro. Además tiene corrección de los entrenadores, tiene vídeo, etcétera. Es decir, con toda la información va a mejorar mucho más, va a mejorar mucho antes porque sabe en qué dirección ir y porque sabe qué está fallando. Pues básicamente es lo mismo, pero en nuestra área. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que no queremos crear picos de carga y que vamos un poco en la idea de Team Gavet, que yo la llevo bastante, o sea, lo aplico. No quiere decir que me obsesione con los ratios, ni mucho menos, pero sí que creo que tiene mucho sentido y que es lógico el no crear picos de carga, y cuando los creas, que a veces los creamos, por ejemplo en pretemporada o en ciertas semanas que queremos una sobrecarga intensa y nos pasamos de ese 1,2, suele darse algún problemilla extra, o si nos pasamos continuamente en 1,4, 1,5, 2, casi 100%, va a haber lesiones. Entonces, si queremos dar ese estímulo óptimo, que Tim Gavet lo más o menos lo marca entre 0,8 y 1,2, ese ratio carga aguda, carga crónica, imaginaos que no encontramos ningún tipo de variable. Es muy difícil que ajustemos, es decir, haciéndolo a ojo es muy difícil que eso se dé. Entonces, con cierto control de la carga, que no quiere decir que sea de una forma tecnológica, pero con cierto control de la carga, será más probable que estemos en el rango de carga que queremos. Es decir, que queremos 1,3, ningún problema, pero que tú sepas por qué lo quieres y que sepas que estás más o menos en 1,3. No que a lo mejor te vayas a 2 y no tengas ningún tipo de pieza clave o de variable para poder intuir que estás generando tanta sobrecarga. Vale. Después, la principal clave para mejorar cualquier deportista, y de hecho hicimos un episodio de eso, os dejo también las notas del episodio, ese episodio, ese enlace, sobre la clave del proceso de mejora. ¿Cuál es la clave del proceso de mejora física? Prácticamente, o física o en cualquier cosa, es la sobrecarga progresiva. Es decir, no se puede mejorar algo de forma prolongada en el tiempo si no das una sobrecarga progresiva. Esa es la clave de la mejora deportiva. Y luego podemos ponerle apellidos, podemos hacerlo de diferentes formas, podemos llamarlo diferente, pero básicamente, si no damos una sobrecarga progresiva, no va a haber mejoras, o las va a haber al principio y luego nos estancaremos o incluso empeoraremos. Vale. Si queremos una sobrecarga progresiva, ¿cómo podemos saber que la estamos dando si no tenemos ningún tipo de variable que estemos midiendo para controlar la carga? ¿Vale? De esta forma, si controlamos la carga de una forma adecuada, generaremos una sobrecarga progresiva, pero sin llegar al punto de crear picos de carga descontrolados que nos generen problemas y lesiones, pero también sin dar un estímulo tan leve o tan similar a los anteriores que sea inocuo y que no produzca ningún tipo de adaptación. Si encontramos la carga, sabremos cuándo estamos manteniendo el nivel, cuándo estamos invirtiendo en mejorar, cuándo estamos invirtiendo a lo mejor en perder la forma de forma muy controlada, como a lo mejor en el off-season, en la primera parte, en vez de hacerlo simplemente al azar. Esa es un poco la idea y la justificación. Vale. Ahora que ya sabemos y que todos estamos de acuerdo, yo creo, en este podcast en que debemos controlar la carga, ¿qué tipo de carga? Porque hablamos de carga externa y carga interna. Vamos a citar algunas variables, solo algunas, que se podrían controlar. Por ejemplo, en carga externa, distancia total, distancia alta intensidad, la gente que tenga Catapult o Wimo, hay tropecientas variables, una cantidad exagerada de variables que se pueden utilizar. También tiempo, número de pistas, o a lo mejor hilar un poco más fino, intentar ir hacia la propuesta de Nacho Coque, por ejemplo, que en función de cuántos jugadores haya, cómo sean las dimensiones, puntúa o barema de una forma o de otra. Es decir, intentar hilar un poco más fino, ¿vale? Yo como anécdota os digo que este año tuve en la pretemporada Catapult y pudimos hacer un acuerdo con ellos, pero yo consideré que el precio que pedían en función de lo que me daba ese material no era suficiente. Es decir, tenía tal cantidad de datos que parecía muchísimo ruido. Mi opinión personal, yo tenía muchas ganas de utilizarlo, lo utilicé durante unas semanas y le dije al club que prefería, sinceramente, que no valía la pena. Yo creo que estando una persona sola es muy difícil que te dé ese rendimiento. De hecho, teníamos que ir sesión por sesión para analizar qué datos no tenían sentido, es decir, que eran fallos del programa, por ejemplo, velocidad, pico, y decías, hostia, la mejor que ha hecho nunca, vamos a mirar. Era algo totalmente ilógico y me explicaron en Catapult que tenía que yo ir personalmente y manualmente decir al programa, este valor no está bien, este valor no está bien. Es decir, que desde mi punto de vista no es útil y me parece complicado que una persona saque rendimiento de ese tipo de sistemas, salvo que a lo mejor lo haga de forma muy, muy clara, lo tenga muy trillado, vaya a una variable concreta clave. Sinceramente no me pareció demasiado útil ni demasiado funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os desaniméis si no tenéis esa tecnología, porque yo la tuve y sinceramente no me pareció útil, ¿vale? Entonces, deciros eso, y que creo que algunos equipos que sí que la utilizan,
cuando de verdad sacan provecho, tienen a gente solamente para analizar los datos. Otros equipos lo han tenido y han terminado como yo desechándolo o directamente no le hacían caso, como sé que hay equipos fútbol y baloncesto que realmente lo tienen, pero no toman decisiones basado en ello, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo no utilizaría ese tipo de tecnología. En cuanto a carga interna, ¿qué podríamos mirar? Frecuencia cardíaca, lactato, el RPE, por ejemplo, la sensación del deportista, la fatiga muscular local, no solamente la sensación de cómo ha sido toda la sesión, sino a nivel de piernas, cómo están a día de hoy, independientemente de lo que se ha hecho hoy, es decir, por la razón que sea, cómo sientes tus piernas de pesadas. Y también, por ejemplo, podríamos incluir el wellness al día siguiente, es decir, aunque no es precisamente justo la carga de esa sesión, si al día siguiente tú te levantas de tal forma, creo que tiene mucho sentido y que es muy útil. Por ejemplo, hay jugadores, y pasa mucho, que entrenas un día doble, no se sienten demasiado pesados o que ha sido demasiado duro, pero al día siguiente se levantan súper rígidos, súper pesados y muy cansados. Creo que aunque ese wellness no haya sido justo por la sesión, está principalmente afectado y esa valoración responde a lo que tú has hecho en la sesión anterior, ¿vale? El día anterior. Entonces creo que es muy interesante también incluir el wellness del día siguiente dentro de la carga que tú has generado. Es decir, control de la carga de hoy, ¿vale? También incluyo el wellness de mañana por la mañana. Creo que es interesante, ¿vale? Después lo hablamos de una perspectiva más metabólica o neuromuscular. Pues metabólica está un poco más en la línea de frecuencia cardíaca, RPE, a lo mejor lactato el que quiera medirlo, aunque creo que no es demasiado útil ni funcional, fatiga muscular local. Y lo neuromuscular, quizás los taping test se llaman, estos son los que, por ejemplo, pones una mano en una mesa, intentas tocar a izquierda y a derecha de esa mano lo más rápido posible durante X segundos y es una especie de estimación de la coordinación o del rendimiento del sistema nervioso, ¿vale? También podría ser la velocidad de reacción con diferentes test, el CMJ o un drop jump, ¿vale? Entonces, de esa forma podríamos elegir qué variables queremos para controlar carga externa, carga interna o el área más metabólico o el área más neuromuscular. Vale, perfecto. ¿Cómo lo hacía yo en el pasado? Hace unos cuantos años. Pues yo hacía RPE, fatiga muscular local, fatiga a nivel cognitivo, por así decirlo, también controlaba el tiempo y hacía el wellness por la mañana. También llega un momento a sumar frecuencia cardíaca con el Polar Team y también CMJ pre y post durante la pretemporada y la primera parte de la primera vuelta. ¿Qué es lo que yo vi? Que algunas variables me eran muy útiles, algunas otras no me daban información útil o realmente estaba sobrecargando al jugador por preguntarle tropecientas cosas. Entonces, ¿qué me pareció? Pues que el wellness, por ejemplo, lo dejé de hacer porque me era difícil mandarle a otro cuestionario por la mañana. Lo hice un año con una aplicación que tiene una versión demo y con algunos jugadores me iba bien y era súper útil. Con otros, sobre todo americanos, móviles americanos, me iba mal. Entonces, pues tuve que dejar de utilizarla por esa razón, para no tener de uno sí y de otro no, ¿vale? La parte cognitiva también la deseché porque no tiene mucho sentido, no lo entendían bien y tampoco me daba, vale, si tiene mucha carga cognitiva, ha sido muy táctico, o hemos tenido vídeo, o están un poco saturados de entrenador, ¿y qué? ¿Qué hago yo con eso? ¿Le voy al entrenador y le digo que están hartos o qué? Creo que no me fue demasiado útil y entonces prefiero ahorrarme una pregunta y X segundos del test que tienen que hacer cada día, ¿vale? CMJ Prepost me ayudó mi compañero Sergio Miras en Melilla, me pareció útil, sobre todo para entender que yo, por ejemplo, la propuesta de Vadillo de medir CMJ, que fue por lo que lo hice, antes y después de entrenamiento para ver fatiga neuromuscular y cómo esa pérdida de altura, por ejemplo, o de velocidad en diferentes gestos, correlacionaba muchísimo con iones de hidrógeno, con lactato, etcétera, con medidas fisiológicas, yo dije, ostras, tengo que hacerlo, tengo material, voy a hacerlo. Y lo que me di cuenta es que muchísimas veces los jugadores, de hecho la mayoría, saltaban más después que antes. Es decir, no había fatiga, sino que había potenciación. Es decir, yo no me encontraba lo que Vadillo se encontraba en sus artículos, sus publicaciones. Es decir, para mí no me era útil porque entonces me diría que todos los jugadores pueden seguir entrenando o incluso se pueden entrenar más que antes porque están más preparados. Esto no digo antes de calentar, digo después de haber hecho la activación, calentamiento, medimos, después de entrenamiento medimos, la mayoría saltaban más. Esto después de sesión de fuerza, ¿vale? Entonces, por esa razón y por el tiempo que me llevaba, también dejé de utilizarlo. Y el Polar Teams lo dejé de usar porque me daba muchísimos problemas a nivel de caerse, de quejarse a los jugadores, les hacían daño cuando se chocaban, por ejemplo, con otro, o a los grandes cuando peleaban mucho en la zona. Entonces, principalmente por una razón logística, lo dejé de usar. Sí que me parecía útil, me parecía interesante, pero me daba muchos más problemas que información. Y por esa razón, dejé de utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo lo hago a día de hoy? Utilizo RPE, me parece muy interesante, salvo con jugadores en los que no puedes confiar. En general, creo que sí se puede, aunque obviamente hay que analizar intrajugador, es decir, por ejemplo, hay gente que a lo mejor siempre puntúa bajo, gente que siempre alto,
y no puedo simplemente analizar con la mayoría del equipo. Si hacemos eso, creo que es interesante. El tiempo de la sesión, que no sé si lo dije antes, pero también controlaba, claro, el tiempo de las sesiones, me parece interesante el tiempo, ¿vale? ¿Qué más hago? La fatiga muscular local, me parece muy interesante y creo que con RP no es suficiente, que hay que ir un paso más allá con la fatiga muscular local. También cuento el número de pistas. Siempre que un jugador, por ejemplo, en tareas de juegos reducidos, corre una pista y luego vuelve, pues son 2 pistas. Siempre que hagan una transición lo cuento como una pista. Si es 5x5, con contar el equipo me vale. Me da una medida de las pistas. Obviamente no hilo tan fino como la propuesta de Nacho Coque en función de 2x2, 1x1, 3x3, 5x5, pero me parece muchísimo más rápido, mucho más intuitivo y dependiendo de tu entrenador cuánto utilice los juegos reducidos o no, no hay mucha diferencia. Es decir, si es un entrenador que hace muchísimas 1x1, 2x2, 3x3, luego 5x5 y tienes a lo mejor cada día 30 pistas 1x1, obviamente te contamina mucho. Si tienes 4 pistas o 2 de 1x1, no te contamina prácticamente nada, porque además muchas veces los juegos reducidos también se hacen en media pista o las superioridades no siempre son a toda pista o a media pista y por lo tanto no afecta tanto. Cuando son a toda pista, elijo un jugador, no a todo el equipo para no contaminar y no contar pistas de más y me parece bastante intuitivo y bastante útil. Cuento el tiempo, como comento, y también he estado haciendo durante varios meses, durante casi 5 meses, un drop jump al principio y al final de cada sesión de entrenamiento. Y lo que me encontraba con ese jugador, de nuevo, es que muchas veces o casi siempre salta más después que antes. Es decir, que muchos jugadores necesitan muchísimo tiempo para calentar y la fatiga no la notan justo después, sino al día siguiente. Es decir, activación, drop jump. Imaginaos, este jugador era bastante bueno en drop jump, me daba un 42 centímetros con un muy buen RSI, perdón. Después, sesión de entrenamiento dura, 90 minutos, 100 minutos, saltamos prácticamente siempre más. Y ya el día siguiente por la mañana, a lo mejor me daba 40 y peor RSI. Es decir, la fatiga la acusaba al día siguiente, no en el mismo momento, ¿vale? ¿Qué hago también cuando tengo algún lesionado? Me parece interesante y empiezo a hacerlo este año, aparte de preguntar RP y fatiga muscular, que eso es interesante, ¿vale? Aunque luego no lo meto con lo del equipo, no hago el informe junto. Intento estimar la fatiga que estoy generando en su sistema nervioso central. ¿Cómo? En este caso con velocidad de reacción. Un test con Optogate en el que elijo diferentes posiciones o una posición que sea adecuada en función de su lesión y calculo la velocidad de reacción. Si veo que de repente va aumentando progresivamente, significa que la sobrecarga que estoy dando es demasiado grande y puedo poco a poco aliviar la carga. Si se mantiene o incluso es más rápido, su sistema nervioso está recuperado y se recupera de una sesión a otra. Por lo tanto, creo que es bastante interesante y que quizás podáis estudiarlo. Hay diferentes formas, hay diferentes tests que no hace falta material para estimar velocidad de reacción y creo que es bastante interesante. Dentro de unos meses os contaré qué experiencia tengo, pero creo que es una buena forma de intentar estimar esa fatiga que generamos ese jugador cuando está fuera de pista y no podemos utilizar las medidas que siempre utilizamos. Así que solo es esto, compañeros. Voy ahora a dar un paseo con los jugadores, a hacer una especie de mini activación en el hotel. Ya os digo que jugamos a las 3 y no tenemos tiro de activación como tal, no tenemos el shoot around, entonces un poco de paseo, intentar mover la sangre, mover las piernas, un poco de movilidad, activación del sistema nervioso con algunos juegos de velocidad de reacción y después vídeo, comida, el típico brunch a las 11:30, 11:45 y después de eso a la 1 salimos para intentar jugar a las 3 y sacar la victoria. Así que nada, compañeros, cualquier feedback, crítica, comentario, pregunta, como siempre, nos lo mandáis, por ejemplo, al correo o a Instagram y lo antes posible os comentamos, ¿vale? Venga, un saludo.